Chicos, buenos días. El día de hoy vamos a tocar el tema de la geodinámica externa. Como ya nosotros sabemos por las anteriores clases, si nosotros hablamos de la geodinámica interna, recordando un poco, estamos hablando de aquellas fuerzas que se van a encargar de construir el relieve, que actúan desde el interior del planeta, ¿no? Y que van a traer como resultado la conformación de las cordilleras montañosas, de los conos volcánicos, de las zonas elevadas, ¿no es así? Que vamos a encontrar en nuestro planeta. Asimismo, también la geodinámica interna se encarga de formar el fondo de los océanos. ¿No es así? De esto ya habíamos hablado anteriormente. Habíamos incluso tocado el tema de los movimientos sísmicos, de la actividad volcánica también, ¿no? Para complementar el capítulo de geodinámica interna. Esta vez, en la clase de hoy, vamos a tocar el tema de las fuerzas externas o también llamada geodinámica externa. ¿Ya? Que a diferencia, miren, de las fuerzas internas que construyen, nos dicen por acá que las fuerzas externas se van a encargar de destruir. Yo diría que lo que van a hacer en realidad es desgastar, modelar, moldear el relieve que vamos a encontrar, ¿no? En la superficie de la Tierra, y al momento de desgastarla y de modelarla, van a traer como consecuencia la formación de una gran variedad de relieves que han sido muy aprovechados por el ser humano. Por ejemplo, ¿tú has oído hablar de los valles? ¿Sí? ¿Has oído hablar de los valles? ¿Qué es un valle? Un valle es un relieve que se va a caracterizar porque tiene un suelo fértil. Su suelo tiene dentro de su composición restos orgánicos de plantas y animales. ¿Ok? Entonces, un valle, al tener suelo fértil, permite que ahí se pueda desarrollar una actividad importante como es la agricultura. ¿Ya? Entonces, los valles, chicos, son producto de la geodinámica externa, de las fuerzas externas. A ver, te pregunto, ¿has oído hablar alguna vez de las cataratas? ¿Sí? ¿Has visto imágenes sobre cataratas? Por ejemplo, aquí en Sí, América del Sur, una catarata impresionante es la catarata de Iguazú, ¿ya? Que establece incluso los límites entre países, ¿no? Como el caso, pues, de Argentina, de Brasil, ¿no? Y la presencia de una catarata es muy importante y ha sido muy aprovechada para poder llevar a cabo la construcción de lo que serían grandes centrales hidroeléctricas. Pero ¿sabías tú que las cataratas han sido producto de la erosión generada por los ríos en el recorrido que hacen? ¿No? Los ríos tienen la capacidad de golpear su fondo, ¿no? De golpear su relieve interno. Y al golpear van desgastándolo hasta formar paredes profundas por donde se desplaza pues parte de las aguas de este río, ¿no? Entonces es así como se forman las famosas cataratas. Valles, cataratas, desiertos. ¿Has oído hablar de los desiertos? Por ejemplo, aquí en el Perú, si te preguntaran a ti cuál es el desierto más grande de nuestro país, ¿cuál sería la respuesta? A ver, la respuesta sería el desierto de Sechura, que se encuentra en el departamento de Piura. Pero el desierto más conocido en nuestro país, porque recibe muchísimos turistas al año, es el desierto de Ica. Ahí están las famosas, pues, dunas de Paracas, en donde se desarrolla el deporte de aventura, en donde se hace inclusive una visita, ¿no? Hacia las zonas en donde se concentra, pues, muy cerca la población también, ¿ya? Entonces ahí tenemos que los valles, los desiertos, al igual que ello, las pampas, al igual que ello, lo que vendría a ser también las cataratas, los cañones, por ejemplo, son tipos de relieves que se han formado por geodinámica externa. ¿Ya? Aquí vamos a encontrar a ciertos agentes que se van a responsabilizar de este proceso. Por ejemplo, ¿no? Dentro de estos agentes vamos a hallar pues a fuerzas destructoras como vendrían a ser las lluvias, los ríos, al igual que ello la variación de la temperatura. ¿Ya? Cuando la temperatura varía entre el día y la noche, esa variación de la temperatura va a encargarse pues de debilitar a las rocas. En el calor excesivo, la roca generalmente se dilata, ¿ya? Y en el calor, en la temperatura baja, las rocas se contraen. Esa dilatación y esa contracción de las rocas que se va a dar de manera permanente va a provocar que la roca se debilite y se fracture con el paso del tiempo. Al fracturarse, vendrán, por ejemplo, los vientos y lo llevarán cuesta abajo.
¿no? Entonces es ahí en donde se da todo ese proceso de desgaste, ¿ya? Por aquí, por ejemplo, vemos una imagen en donde nos preguntamos, ¿qué es la geodinámica externa? ¿No? Dice, es la fuerza destructora del relieve, ¿no? ¿Por qué es la fuerza destructora? Porque lo que va a hacer la geodinámica externa es desgastar aquel relieve que se formó como consecuencia de la geodinámica interna. Es decir, que la geodinámica externa actúa sobre las montañas, sobre las cordilleras, sobre las mesetas, sobre la estructura de los continentes, ¿ya? Y al actuar sobre la corteza van a actuar a su vez también como agentes modeladores. Es decir, ¿no? Van a ir modelando, moldeando toda la estructura de la Tierra, ¿no? Ahora, ese modelaje de relieve va a comprender dos fases bien marcadas, no se vayan a olvidar. Uno que vendría a ser la degradación, ¿ya? Que consiste en el desgaste de la corteza terrestre por efecto de agentes atmosféricos, ¿correcto? Y el otro proceso vendría a ser la agradación, ¿ya? Vamos a ir hablando parte por parte. Vamos a referirnos primero a lo que vendría a ser, pues, la degradación, ¿ya? Vamos a ver por aquí que dentro del proceso que se va a formar por degradación, vamos a encontrar a estos agentes, ¿ya? Vamos a ubicarnos a un costadito. Miren aquí, dentro de los relieves que se van a formar por degradación, que significa desgaste, ¿ya? Que es, ¿no? el, digamos, arranque y el transporte del material, vamos a encontrar, por ejemplo, que los glaciares van a jugar un papel importantísimo, ¿ya? Al igual que los glaciares, también los ríos van a jugar un papel fundamental en el desgaste del suelo. Profesora, ¿cómo un glaciar puede formar relieve pues por degradación? Bueno, una de las cosas que, por ejemplo, caracteriza al relieve en nuestro país es que el relieve peruano es muy accidentado, ¿no? Tenemos zonas que están por encima de los 6.000 metros sobre el nivel del mar. Por ejemplo, si yo me desplazo hacia el departamento de Ancash, ahí en el departamento de Ancash voy a encontrar pues a lo que sería el Parque Nacional del Huascarán, en donde hay más de 600 nevados, muchachos. Ahí vamos a encontrar pues uno de los mayores depósitos o reservas de agua que tiene nuestro país para el futuro. ¿Ya? Sucede, chicos, que los glaciares, debido pues a la temperatura, ¿no? de la Tierra que está en aumento, están en proceso, por supuesto, de derretimiento, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que toda vez que un glaciar nos va, digamos, desprendiéndose, se va derritiendo, este glaciar va a llevar cuesta abajo todo el material que encuentra en su recorrido, ¿ya? Y al momento de desplazarlo cuesta abajo, pues va a desgastar, va a erosionar dicho relieve. Entonces es así como va a formar estructuras nuevas, ¿ya? Igualmente ocurre con los ríos. Los ríos también juegan un papel importante en el desgaste, en la erosión del relieve. Veamos por aquí en el caso de la degradación por glaciares, ¿ya? Dice aquí, es la acción erosiva del hielo de los glaciares, que van a formar, por ejemplo, pasos o abras, ¿ya? Es uno de los tantos tipos de relieves que puede formar la degradación glacial, ¿ya? Ahora, ¿qué son los pasos o abras? Los pasos o abras serían, muchachos, las partes más bajas de la cordillera, ¿ya? Nosotros sabemos que la cordillera de los Andes alcanza los 6.768 metros sobre el nivel del mar. Si nosotros queremos ir de la costa hacia la sierra, tenemos que atravesar a la cordillera, ¿sí o no? Pero ¿por dónde podríamos recorrer, no? Pues esa ruta. Bueno, aquí en nuestra costa tenemos una de las vías principales que conectan a la capital con la Sierra Central, ¿no es verdad? Esa es la famosa carretera central. La carretera central recorre parte de la gran ciudad de Lima, ¿no? Toda la zona este de Lima específicamente. Distritos, ¿no? Como el distrito, pues, de Santa Anita, el distrito de Ate, ¿no? En dirección hacia la Sierra Central, van a ser parte del recorrido de la carretera. Entonces, cuando tú, por ejemplo, viajas hacia la sierra, a lugares como Huancayo, ¿no? Y zonas aledañas, para poder desplazarte hacia ese lugar, vas a tomar una vía conocida como la carretera central, que cruza por un punto conocido con el nombre de El Paso de Anticona.
¿Ya? El paso de Anticona es el paso más bajo que vamos a encontrar en la parte central de la cordillera de los Andes. ¿Ya? Es un paso que está aproximadamente a 4.800 metros sobre el nivel del mar. ¿Ya? Entonces, ¿qué sucede? Este paso o abra, como se le llama, es el punto más bajo que vamos a encontrar en nuestra cordillera rumbo al área central, que ha sido aprovechado para poder construir ahí una vía de conexión. ¿Ya? Entonces, los pasos o abras, vuelvo a repetir, van a ser zonas bajas dentro de la cordillera, que han sido producto de la erosión glacial. ¿Ya? Los glaciares han ido derritiendo a lo largo del tiempo, claro, eso no pasó hace un año ni 10 años, sino eso fue hace, ¿no?, cientos o miles de años atrás, ¿no? Y fueron poco a poco arrancando, ¿no?, estructura, material, logrando constituir un área baja, ¿no? Que como vemos por aquí, miren, forma parte pues del recorrido que hace nuestra carretera central, ¿no? Fíjense ustedes en esta imagen, vemos aquí una vía, ¿no?, de conexión, pero miren en estas partes altas, ¿qué es lo que encontramos aquí? Miren, en el fondo de esta fotografía, ¿no? ¿Se puede visualizar? ¿Qué es lo que observamos aquí? A nuestros nevados, ¿no es así? A nuestras altas montañas cubiertas pues de hielo, ¿no es así? Entonces, un tipo de relieve por degradación glacial habrían de ser los llamados pasos o abras, que tienen un papel importante en las sociedades porque como son zonas bajas de la cordillera, permiten que se pueda construir por aquí las carreteras. Hablemos de lo que es ahora la degradación fluvial, ¿ya? La degradación fluvial se va a llevar a cabo por acción erosiva, ¿ya? La acción erosiva que van a cumplir los ríos en su recorrido, ¿correcto? Los ríos también pueden desgastar el relieve y al momento de hacerlo, por ejemplo, van a formar cataratas, van a formar cañones, ¿ya? Cataratas como cuál? La catarata de Iguazú, que habíamos comentado hace un ratito, que se encuentra en la zona Sudamérica y que ha sido muy aprovechada para poder producir energía eléctrica, ¿no es así? Y también podemos hablar de cañones. Por ejemplo, aquí en el Perú un cañón muy conocido, el Colca, que se encuentra en el departamento de Arequipa, ¿no? El cañón de Cotahuasi, que es el cañón más profundo, que vamos a hallar también en el departamento de Arequipa con 3 kilómetros de profundidad. El cañón del Pato, que se encuentra en el departamento de Ancash, donde se ha construido la central hidroeléctrica de Huallanca. Profesora, ¿qué es un cañón? Bueno, estamos hablando, miren, de relieves, ¿ya? Los cañones van a ser paredes verticales, miren, paredes muy, digamos, verticales, profundas, que han sido producto del desgaste de los ríos, ¿ya? Fíjense aquí en esta imagen, miren, aquí tenemos una imagen del Cañón del Pato, en donde se ha llevado a cabo la construcción de la central hidroeléctrica que hemos mencionado, la de Huallanca, ¿no?, que permite obviamente abastecer de energía a las localidades que se encuentran en ese sector de Ancash, ¿ya? Entonces aquí tenemos pues que la erosión fluvial es producto de la acción erosiva de los ríos. También podemos hablar de la erosión kárstica, ¿ya? La erosión kárstica va a ser la acción erosiva llevada a cabo por las aguas subterráneas. Las aguas subterráneas también pueden erosionar. Y al momento de erosionar, sobre todo si actúa el agua subterránea sobre rocas, que son rocas calcáreas, pues van a ir desgastándola. Y con el tiempo, miren qué pueden formar. Pueden formar cuevas, como también pueden formar, pues, grutas, ¿no? Cuevas o grutas o cavernas, como se le conoce. ¿Ya? Ejemplo, aquí tenemos nuestro país a la famosa Cueva de las Lechuzas. Miren esta imagen que vamos a presentar a continuación. Esta es la famosa Cueva de las Lechuzas que se encuentra en el departamento de Huánuco, que también tiene mucha afluencia pues de visitantes, de turistas, ¿no?, en nuestro país, ¿correcto? Entonces, estamos, miren, avanzando respecto del proceso de la degradación o erosión, y aquí tenemos pues a la degradación marina, ¿ya? Que consiste en la acción erosiva que va a llevar a cabo las olas del mar. Las olas del mar, pregunto yo, ¿pueden desgastar el relieve? Sí, ¿no es verdad? Y al momento de desgastarlo, ¿qué pueden formar? Pueden formar, por ejemplo, acantilados, ¿ya? Al igual que ello, también las olas del mar
pueden ir desgastando las estructuras rocosas que se encuentran, ¿no?, en el litoral, y pueden inclusive darle formas bastante espectaculares, ¿no?, y muy atractivas. Dentro de ellos, por ejemplo, tenemos pues a la Costa Verde, que se encuentra en nuestro país, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos una imagen de una zona que se encuentra en la Costa Verde conocida como el Salto del Fraile. No sé si ustedes alguna vez lo han visitado, ¿no? Esta estructura rocosa ¿no?, de gran altura ha sido consecuencia de la acción erosiva de las olas del mar, ¿ya? ¿Qué otro tipo de estructuras más podemos ubicar aquí? Bueno, si hablamos de la degradación eólica, ¿ya? Estamos hablando de la acción erosiva que van a llevar a cabo los vientos. Igualmente, los vientos también se encargan de desgastar el relieve que hay en la corteza, ¿no? El estar constantemente, ¿no?, desplazándose, soplando intensamente, provoca, pues, obviamente, que el material sea transportado hacia otro lugar. Y como consecuencia, miren, al golpear, por ejemplo, las rocas, los vientos pueden dar lugar a la conformación de bosques de piedra, como sería el caso del bosque de Guayay, que habíamos estado viendo hace un momentito, ¿no? En donde visualizamos cómo se formaron a lo largo del tiempo unas estructuras rocosas que tomaron pues la forma de animales, como esta de aquí, por ejemplo, que estamos viendo, que sería la figura pues de la alpaca, ¿no? ¿Dónde se encuentra el bosque de Guayay? Se encuentra en el departamento de Pasco, a más de 4.200 metros sobre el nivel del mar. En ella se encuentran estructuras pétreas en forma de caracol, de elefante, de iguana, de alpaca, de una mujer, entre otras estructuras que son verdaderamente muy llamativas, ¿no? Bien, entonces, es esta primera parte, la que nosotros estamos viendo, respecto de lo que vendría a ser el proceso de degradación. Bien, entonces, la segunda parte del proceso de formación de relieve por geodinámica externa vendría a ser el proceso de la agradación, ¿ya? Hemos hablado ya de la degradación, ¿no?, que es el desgaste, el transporte de material, y que en ese proceso de desgaste y transporte forman nuevos relieves, y ahora vamos a hablar de la agradación. La agradación, ¿qué sería? Es el depósito de los materiales degradados y su posterior sedimentación y compactación. ¿Qué quiere decir? Que todo ese material, por ejemplo, que fue extraído por los ríos y arrastrado, en algún lugar se van a depositar. Al igual, por ejemplo, que todo ese material arrastrado, ¿no?, por el deshielo de los glaciares, también van a terminar depositándose en una zona y van a dar como resultado la formación de nuevos tipos de relieves, ¿ya? Dentro de este proceso de la agradación, miren muchachos, vamos a encontrar pues etapas, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos la etapa de la acumulación de sedimentos, ¿no?, que se trata de la acumulación de fragmentos rocosos con material orgánico, al igual que también pues con partículas de agua, ¿no? Tenemos luego de la sedimentación la compactación, ¿ya?, en la que sobre ese material, ¿no?, que se ha ido pues acumulando, cae más material encima, y eso hace, ¿no?, que todo se comprima, se compacte, ¿no?, se solidifique, y finalmente pues tenemos ya la cementación, que es la unión de todos estos materiales, dando lugar a la conformación de nuevas estructuras, como es el caso de rocas llamadas detríticas, ¿ya? Ese es todo el proceso de la gradación. En ese proceso de agradación, muchachos, vamos a encontrar que también se van a formar relieves por agradación, ¿ya? Por ejemplo, ¿no?, así como los glaciares, en su accionar, las lluvias, las aguas subterráneas, las olas del mar y los vientos pueden formar relieves por desgaste, también estos mismos agentes pueden formar relieves por sedimentación, por compactación del material que han transportado, ¿ya? Hablemos entonces, por ejemplo, de la agradación glaciar, ¿ya?, que consiste en la acción de depósito de todos los materiales que han sido pues arrastrados por los deshielos de los glaciares, ¿correcto? Dentro de ellos, por ejemplo, podríamos hablar de las morrenas, que son relieves que se van a formar en las zonas laterales, como tú ves aquí, de los glaciares, en donde vamos a ver que se ha depositado pues rocas, dentro de ellos también materiales orgánicos, pues arena, etcétera, y que, miren, van a incluso servir, digamos, pues
de base para que se constituyan en estas áreas las estructuras, por ejemplo, de los lagos, de las lagunas. Una de ellas vendría a ser las famosas morrenas que se van a encontrar en la laguna de Palcacocha, que forma parte pues de la región andina, ¿no?, interior de nuestro país, ¿ya? Igualmente también tenemos que por agradación fluvial se van a formar diversos tipos de relieves. En este caso, ¿qué es lo que va a pasar en la gradación fluvial? Se va a dar la depositación de material en el recorrido de los ríos, ¿no? Así como los ríos pueden desgastar su relieve, pueden formar cañones, pueden formar cascadas o cataratas, los ríos también, ¿no? Al momento de transportar rocas, cantos rodados, al momento de transportar restos, ¿no?, de plantas y animales, va a suceder que todo ese material lo va a depositar. Generalmente lo depositan a sus lados, ¿no? O sea, en los bordes de los ríos. Y es así como van a dar lugar a la conformación, por ejemplo, de lo que vendrían a ser los valles, ¿ya? Los valles son relieves con suelo muy fértil. Un valle tiene restos orgánicos en su composición, tiene restos orgánicos tanto de plantas como de animales. Por esa misma razón, los valles pueden ser muy aprovechados para la práctica de la agricultura. Hoy en día en nuestro país los valles también son los relieves que concentran a gran cantidad de la población peruana, ¿ya? Ahí también tenemos, por ejemplo, a los deltas, ¿ya? Como el delta del Nilo. Vamos a ver por aquí una imagen, miren, en donde visualizamos pues a el delta, el famoso delta del Nilo. ¿Qué pasa en este caso? Miren, ¿qué es un delta? Un delta vendría a ser formado, miren, por todo el material depositado entre lo que vendría a ser pues la extensión de los ríos, ¿ya? Generalmente los deltas se van a formar en la desembocadura de un río, o sea, en la parte final del recorrido. Ahí, ¿qué es lo que pasa? Pues este río se va a abrir a manera, ¿no?, de dedos, ¿ya? Como el caso del río Nilo, que es el segundo más largo del planeta, y entre abertura y abertura es que se deposita el material, ¿no? Como rocas, como restos orgánicos. Entonces un delta tiene la característica de presentar también material orgánico que lo hace muy fértil, y es por eso que ahí se puede desarrollar de manera intensiva la actividad de la agricultura, ¿ya? Entonces, los valles, los deltas, los conos deyectivos, como también se les llama a los valles, por ejemplo, de la costa, son producto de la depositación o agradación fluvial, ¿ya? La depositación o agradación kárstica. Aquí, ¿qué es lo que va a pasar? Que las aguas subterráneas van a actuar también sobre rocas calcáreas, ¿no? Y van a dar lugar a la conformación de estructuras muy interesantes al interior de las cuevas, como por ejemplo serían las famosas estalactitas y estalagmitas. Miren, chicos, esta imagen. A ver, observen esta imagen en la pantalla, ¿no? Lo que estamos observando por aquí son una especie, ¿no?, de columnas que cuelgan sobre los techos de las cuevas, al igual que también hay columnas que se levantan desde el piso de las cuevas, ¿no? Estas se conocen con el nombre de estalactitas y estalagmitas, ¿ya? Y han sido producto de la agradación o depositación kárstica. Recuerden ustedes que kárstico tiene que ver con agua subterránea, ¿ya? Tenemos también aquí material formado por agradación marina. Así como las olas del mar pueden erosionar, pueden desgastar el relieve, las olas del mar, como tú sabes, no solamente pues, ¿no?, van, golpean y regresan, sino que nuevamente vuelven, ¿no?, hacia el lugar o hacia las zonas aledañas. Entonces, en ese retorno es que las olas del mar van a ir pues trasladando material, ¿ya? Y van a ir depositándolo y van a ir dando lugar, por ejemplo, a la conformación de las famosas playas. A ver, ¿qué playa conoces tú aquí en el litoral de nuestro país? ¿Cuál es la playa más frecuentada, ¿no?, por ustedes? Probablemente puedan ser las playas de pues, la zona sur de Lima, probablemente, ¿no?, playas que se encuentran frente a Miraflores, ¿no?, frente a Barranco, ¿no? Entonces ahí tenemos una gran cantidad de playas que definitivamente, pues, antes de toda esta situación que nosotros estamos viviendo, eran centros de entretenimiento, de descanso, de relajo para la población de nuestra capital. ¿No es así? Ahí tenemos, por ejemplo, playas como la Herradura, la playa de Ancón, ¿no?, las playas de Ventanilla, la playa León Dormido, Usana, que se encuentran en la zona sur. Así que si yo te pregunto, ¿no?, cómo se forman las playas,
tú tendrías que responder que las playas son producto de la agradación marina, es decir, de la depositación de material transportado por las olas del mar. ¿Ya? Muy bien. Y vemos por aquí, finalmente, pues, a lo que vendría a ser la depositación eólica. Aquí sabemos que el actor principal, el agente que se va a encargar de llevar a cabo relieve, vendría a ser los vientos, ¿no? ¿Qué pasa con la gradación eólica? Lo que va a suceder aquí es que se va a llevar a cabo el depósito de material transportado por los vientos. Estas partículas, ¿no?, de rocas, de arena, de minerales, se van a ir acumulando con el paso del tiempo, ¿ya? Y van a ir dando lugar a la conformación de desiertos, como por ejemplo el desierto de Sechura, que es el desierto más grande de nuestro país, que se encuentra en el departamento de Piura. El desierto de Ica, por ejemplo, ¿no?, que se encuentra en la zona sur de nuestra costa, que también es muy frecuentado y que pues llama a la práctica de deporte de aventura, ¿no? Entonces así, muchachos, miren, a través de estas imágenes nosotros hemos hecho un recuento rápido de lo que vendría a ser la conformación de relieve sobre lo que corresponde pues a la superficie de la Tierra.